Shalom, shalom, ¿cómo estás? Espero en el Señor te encuentres bien en compañía de toda tu familia y alrededor de ti el Espíritu Santo enseñándote, guiándote, instruyéndote. Hoy vamos a estudiar otro tema de otra predicación de Mario, mi esposito, y el tema se llama Aprendiendo sobre la sujeción a lo establecido por Dios. Esto se encuentra en Romanos 13, del 1 al 14. Muchos desean solamente hacer lo que su propio corazón les dicta, o Satanás. Muchos no desean tener limitaciones en sus acciones de la vida diaria, como Sansón. Muchos alternan periodos de obediencia con no sujeción a Dios, como Jonás. Es mandamiento sujetarse a cualquier autoridad porque Dios lo estableció. Esto lo podemos ver en Romanos 13:1. Hay muchos rebeldes que solo son caballos desbocados haciendo su voluntad, como Faraón. Muchos ignoran que oponiéndose a las autoridades acarrean condenación, que acarrean como Faraón la muerte. Muchos temen a la autoridad porque andan en tinieblas, como la madre y el hijo de Jacob, cómo hicieron y engañaron a su propio esposo, la madre y su propio padre. Al que no se sujeta a Dios le espera espada, castigo, venganza. Debemos estar sujetos a las autoridades no por el castigo, sino por conciencia. Toda autoridad está sujeta a Dios y nosotros debemos estarlo también a ellas. Por temor a Dios y que es nuestra autoridad, estemos sujetos a Dios y a las autoridades. Honremos a nuestros padres, debemos de pagar los impuestos, debemos de respetar a los hermanos. Eso dice en Romanos 13, versículo 7. Dice que los deudores crónicos nunca pagan, ni a las autoridades, y se resisten y traen dolor a su vida. La única deuda que Dios acepta es la del amor. Así que seamos deudores todos al amarnos unos a los otros. Deudores crónicos, adúlteros, homicidas, mentirosos, envidiosos, etc. El amor nos hace cumplir toda la ley ante Dios y ante el prójimo. El sujetado se levanta de sus sueños hoy mismo, desecha el pecado y lo aborrece. El sujetado decide vivir en la luz, desecha los errores y se hace virtuoso delante del Señor. Los sujetados no padecen de gula, no son adictos, no son borrachos. Los que están bien sujetados a Dios no tienen esos deseos sexuales porque todos los someten a la voluntad de Dios. Son desaprobados por Dios los que no se sujetan. Los que están sujetos no son malvados, no son promotores de pleitos ni agresividad. Aquí vamos a observar unos puntos. El versículo 1 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios son establecidas. Muchos quieren que se sujeten a ellos, pero no lo hacen hacia el Señor, no lo hacen hacia las autoridades, no lo hacen ante ninguna persona porque son rebeldes. Entonces dice Dios que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades superiores, porque dice que son de parte de Dios y las que hay por Dios son establecidas, entonces debemos sujetarnos.
No sujetarse a las autoridades trae desagrado a Dios. Tú sabes que el Señor es muy justo y quiere que seamos justos como Él. El rebelde sufre y hace sufrir a los suyos, y más en su entorno, como Faraón. No nada más sufrió él, sufrió su esposa porque le fue quitado su único hijo que tenía. Fue muerto. Ustedes saben cómo lo mató el Señor por no entender, por no obedecer la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, aquí sufrió, y todo el pueblo sufrió por causa del Faraón, porque no entendió lo que Dios le decía, porque era una persona rebelde, era una persona que nomás quería, ahora sí como dicen en el mundial, nomás sus chicharrones tronaban. Y así hay muchas personas que nada más creen que son ellas mismas y que nomás cuentan ellas mismas y no ven por el prójimo. El rebelde atenta contra su vida, como Absalón, que se enfermó, como María, que le dio lepra, y tienen escasez como las viudas, que les faltaba el aceite, les faltaba el vino, les faltaba el pan, y solamente a una viuda Dios tuvo compasión, y esa fue con la que Elías fue y le dio el aceite. Había muchísimas viudas, pero solamente Dios escogió a una. Versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El rebelde hace daño y daña a los suyos. ¿Crees que no dañas a los que te rodean? Claro que sí, te estás dañando y estás dañando a tu familia cada día más. Como Absalón acarreó la muerte a sí mismo, tuvo condenación de muerte él por rebelde a su padre. Judas acarreó muerte para sí mismo por rebeldía. Se colgó del árbol porque le dio una fuertísima depresión, no pudo más por el pecado que cometió. Saúl acarreó condenación de muerte para sí mismo y sus hijos también por desobedecer al Señor, porque se creía que era rey y pensaba que por ser rey iba a hacer lo que le diera su gana, pero se le olvidó que tenía un rey de reyes encima de él. Versículo 3, porque 3 del Romanos 13. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. La autoridad debe infundir temor al pecador, no al que está sujeto a Dios. Castigar al malo, al pecador, es la voluntad de Dios. Al bueno solo merece alabanza de parte de la autoridad. Castigo y premios es parte del proyecto de Dios. Como Pablo tuvo un buen premio, una buena recompensa por todo lo que trabajó y se entregó de todo corazón al Señor. Y Judas tuvo su recompensa en la muerte. Dice que se colgó y se abrió todo su cuerpo por haber vendido al Maestro, por haber vendido a Jesús. Increíblemente andaba con él, aprendió lo que Jesús les enseñó. Pero sin embargo no abrió su corazón Judas y decidió el premio, no, decidió el castigo. Por eso se colgó, por eso murió de una manera muy fea. El Romanos 13:4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar. El no sujeto a Dios recibirá espada, muerte, venganza, daño y castigo al que hace lo malo. Al llanero solitario le espera siempre la muerte, como Absalón,
y a Ananías. Al llanero solitario, rebelde, le espera la venganza del hombre y de Dios, como Sansón lo podemos ver. Al llanero solitario le espera el castigo, enfermedad, como Nabucodonosor, que era tan soberbio y orgulloso porque también se creía que era rey y que no había alguien encima de él. Y Nabucodonosor fue castigado volviéndose loco, tragando hierbas, durmiendo en el campo. De esa manera fue castigado duramente. ¿Hasta qué? Hasta que reconoció y volteó hacia el cielo y reconoció el poder de Dios. Y Dios tuvo compasión y misericordia y lo retornó a su lugar. También tenemos en el versículo 5, dice, por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Dice que el cumplir este mandamiento o sujeción es necesario para evitar dolorosas caídas, dolorosos sufrimientos. Y dice que es imprescindible por el cristiano cumplir este mandamiento, estar sujeto a Dios, estar sujeto a todas sus autoridades. No habrá bendición sin el cumplimiento de esta orden de Dios. O sea que muchas veces queremos las bendiciones, muchas veces queremos, Dios, dame, Señor, ¿por qué me tratas así? Señor, si yo soy tan bueno, soy tan buena, pero simplemente no hemos cumplido la orden de Dios. Y recuerda que dice que engañoso es tu propio corazón. Y no dejes que te engañe tu propio corazón, que estás actuando correctamente. Ve delante de la presencia del Señor. Dobla tus rodillas y clama al Señor y dile, Señor, estoy actuando correctamente, estoy haciendo lo correcto. Así es como quieres que actúe. Señor, no permitas que mi corazón me engañe y que piense que estoy haciendo lo correcto y a la hora de la hora estoy en maldición por no estar cumpliendo tus mandamientos, Señor. Entonces siempre es bueno acudir ante la presencia del Señor. Podemos entrar a través de la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado para poder entrar hasta el trono celestial. Y esa misericordia que Dios tiene para nuestras vidas nos hace arrepentirnos, nos hace humillarnos y Dios bendecirnos. Amén. Evitemos el castigo, la venganza y la muerte, pues esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que siempre estemos bien, que nos vaya bien, que estemos siempre tomados de su preciosa mano, que siempre vayamos caminando apegados a su voluntad, apegados a su palabra. El versículo 6 del capítulo 13 dice, pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. La sujeción a Dios debe de ser continua, persistente y perseverante. O sea, no te canses, hermano, de persistir en hacer la voluntad de Dios. No te canses de perseverar día con día, porque algún día el Señor nos llamará a cuentas y tendremos que darle cuentas y podemos decirle gozosamente, perseveré y persistí en hacerlo, sujetarme a tu voluntad. Los tibios no se sujetan a Dios como Él quiere. Por esto serán rechazados. Recuerda que la palabra del Señor dice que por cuanto no eres frío y no eres caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, hermanos, dejamos de ser tibios en el Señor, una pata con Dios y otra pata con el diablo. Dejemos de ser tibios. Enfocémonos a hacer la voluntad del Señor, que nada más es para que te vaya bien a ti. O sea, a Dios no le estás haciendo ningún favor, te estás haciendo el favor tú de hacer la voluntad del Señor para que te vaya bien. Sansón, por no sujetarse continuamente a Dios, fue castigado con muerte.
En él hubo eso de espada y venganza. Sansón era muy vengativo, también mataba a la gente, mataba a los filisteos. Tenía apetitos sexuales desbordantes. ¿Y qué fue lo que pasó? Y a través de ese pecado del apetito sexual vino su castigo, vino su quebrantamiento, vino su muerte. Increíblemente fue engañado por una mujer que dice que lo amaba y nada más lo engañaba para sacarles la verdad de cómo matarlo. Solo los perseverantes como Moisés alcanzarán misericordia y amor. Entonces, hermano, hermana, si tú quieres alcanzar esa misericordia y ese amor como Moisés lo obtuvo, entonces persevera, andar en los caminos del Señor. No hay de otra, hermano. No, para atrás no te puedes hacer. ¿Hacia dónde vas a ir? ¿O qué vida te espera si te regresas al camino por donde andabas? Solo las tinieblas, solo la perdición te espera. La severidad de Dios alcanzará a los rebeldes, aquellos como Satanás, que fue rebelde, cómo fue castigado, cómo fue enviado a la tierra Satanás por cuanto no cumplió, por cuanto no obedeció, por cuanto quiso ser más que Dios. Entonces, hermanos, es tiempo de dejar esa rebeldía, es tiempo de dejar esa carne, es tiempo de morir a nuestro yo para vivir para el amado. Versículo 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El sujetado no es deudor de nadie. Paga, honra, da respeto, y aún en lo secular. O sea que no nada más con los hermanos debes de comportarte de esta manera, sino también con los que no conocen de Dios. Al que impuesto, al que tienes que respetar, debes de respetar. O sea, hay unos límites. Dice que tu derecho mi derecho empieza cuando termina el tuyo, y tienes que entender dónde termina tu derecho cuando empieza el mío. Y así es la manera de respetar. Por falta de respeto hay muchos divorcios y separaciones, hermanos, porque no respetas la idea o el pensamiento de la esposa, no respetas la idea y el pensamiento del esposo, porque se pasan los linderos, como dice la escritura. Te pasas con la esposa o te pasas con el esposo, no respetas sus ideas, sus formas de pensar, no respetas su forma de vestir, no respetas su forma de comer, no respetas su forma de hacer las cosas. Y tú te estás mete y mete en sus cosas. Entonces llega un momento en que se cansan las personas de que no las respeten. Somos personas individuales, no somos uniformes, somos personas totalmente individuales, pensantes de diferente manera. Entonces, por falta de respeto, por eso hay muchos divorcios, porque no respetan. Entonces, hermanos, enseñémonos a respetar, aunque seamos esposos, aunque seamos tíos, aunque seamos hermanos, tenemos que respetarnos unos a los otros. Por no honrar a los padres, muchos hijos están en espada, venganza y escasez. Aquí es para los hijos. Los hijos deben de honrar a sus padres. Deben de sujetarse a la voluntad de Dios para que aprendan a honrar a sus padres, para que no venga escasez a sus vidas. Y hay una promesa que dice que el que honra a sus padres tendrá larga vida en esta tierra y te va a ir bien. Entonces, a los hijos, ¿quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres tener larga vida en esta tierra? Pues honra a tu padre y a tu madre, porque depende de eso. No debes de faltarles el respeto a tus padres. En el pueblo judío les enseñan a los niños que si el papá dice, ¿está haciendo calor?, el hijo le dice, sí, está haciendo calor. Dice, ni aún eso tienen que contestarle al papá. Tienen que ser sabios y entendidos para poder saber contestar al papá y a la mamá
como corresponde a la voluntad de Dios. Y hay un mandamiento para los papás: no provoques a ira a tus hijos, no los provoques. Y el mandamiento de los hijos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Entonces, si no quieres que te falte el respeto a los hijos, no los provoques a ira. Apapáchalos, abrázalos, compréndelos, platica, dialoga. El diálogo es muy importante entre hijos, entre esposos. Entre todo el ser humano es muy importante el diálogo. Por no respetar a las autoridades seculares, hay cárceles, escasez, etc. Versículo 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. La única deuda que acepta Dios es el ser deudores de amor. Amor a su prójimo, y si amas a tu prójimo, pues has cumplido la ley. Hay muchos que por deber agradecimiento están pasando penurias. ¿Sabías tú que la Escritura dice que si tú pagas mal a aquel que te hace el bien, nunca se te irá de tu casa la maldición? Entonces sea agradecido, hermano, hermana. Si no quieres que nunca se vaya la maldición de tu casa, sea agradecido con las personas que te hacen bien. No las trates mal. No les pagues injustamente, porque Dios todo lo ve. Entonces, para que no pases penurias, para que no pases consecuencias. Hay muchos que por no amar correctamente a sus esposas o esposos, perdieron todo. Entonces, ten mucho cuidado. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, para que no pierdas tu hogar. Si hay amores tan dañinos, hay amores que no hacen bien, sino al contrario, porque son amores carnales, no son amor espiritual, porque dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y tú no tienes ni tantita paciencia, entonces vas a perder tu matrimonio. Si tú exasperas, vas a perder tu matrimonio. Ten mucho cuidado. Ama correctamente. Ama hasta la muerte, como Yeshua nos amó a nosotros. Hay muchos que le deben demasiado al Señor y aún así no entienden y siguen sufriendo. Versículo 9 dice que vamos a irnos al libro de Romanos, en el versículo 9. Y cerré la Biblia. Vamos a buscar en el libro en la Biblia, Romanos, versículo 13, capítulo 9. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el mandamiento? No adulterarás, no matarás. No matarás no significa nada más que agarras una pistola, un cuchillo, un bate o algo, no. También matas con la boca. Ten cuidado con lo que hablas, porque con la boca se puede matar a una persona. La puedes desanimar y eso es matar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice que no robes al jornalero, no le robes a tu esposa o a tu esposo, no digas falso testimonio, no hables mal, no codices nada. Tienes lo que tienes porque esa es la voluntad de Dios, no codices a nadie nada. Si quieres codiciar o quieres tener más, pues trabaja y esfuérzate, y sobre todo esfuerza en lo espiritual y Dios te lo va a dar. Y no hay por qué matarse tanto, ¿verdad? Entonces dice, los no sujetos a Dios son el adulterio, el homicidio, los rateros, mentirosos, codiciosos, y no aman a Dios, aunque sean religiosos. Si tú te conviertes religioso, pues vas a andar en estas cosas que le desagradan a Dios.
Muchos dicen, amo a Dios, pero allá llevo 2 o 3 matrimonios, como Sansón. Otros dicen, amo a Dios, pero soy adicto, alcohólico, le entro a las drogas, le entro excesivamente al deporte, le entro mucho a la televisión, me afano mucho con los celulares. Ah, pero aman a Dios, ¿verdad? Otros dicen, amo a Dios, pero no puedo dejar de robar, como Judas. El versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El que se sujeta a Dios practica continuamente el amor y cumple toda la ley. Entonces practica el amor que Dios te dio, el amor que Dios depositó en ti, el amor sano, no el dañino. Ama y no odies y cumplirás la palabra del Señor. Sujetarte a Dios y tendrás bendición. Entre más te sujetes a Dios, más bendición va a haber en tu vida. Versículo 11. Y esto conociendo el último tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El sujetado cambia hoy, no el día de mañana. Y la palabra de Dios dice el día de hoy porque quizás mañana no tengas tiempo. Los cristianos del mañana corren el riesgo de perderlo todo. Ten cuidado, hermano, hermana. No estés pensando, confiando que haces lo correcto delante de Dios. Mejor ve con Él y pregúntale. No sabemos cuándo Dios pondrá fin a nuestra existencia. Quizá mañana sea tarde. Entonces, hermanos, no pensemos que estamos preparados para irnos, no. Mejor escudriña tu corazón delante del Señor. Porque a veces decimos, ay, ya estoy listo. O ya estoy lista. No, nunca estamos listos para estar bien delante del Señor. Versículo 12 dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. El sujetado desecha pecado, va a la meta y toma su galardón. Dejar el pecado y sujetarte a la palabra te hace llegar a la meta. Vas a tener paz, vas a tener salvación. El no sujetado, el que no se sujeta y va en pecado, rechaza la palabra y es castigado. O sea, las personas que son reprendidas porque andan mal en el pecado o las que oyen la palabra, igual la desechan, van a ser castigados. Porque no están desechando a las personas que te hablan la palabra, estás desechando directamente a Dios. Versículo 13, andemos como de día, constantemente, honestamente o dejando la glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas ni envidias. El sujetado evita las comilonas, el vino, el sexo ilícito, los pleitos, las contiendas, el adulterio, la fornicación, el afán por las riquezas, el afán por las cosas de este mundo. El sujetado no padece de gula, ni de alcoholismo, ni adulterio, ni tiene vicios en la televisión, ni tiene vicios en el celular. Es balanceado en el Señor. Versículo 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, te invito a que sujetarnos a lo establecido por Dios para que vayamos de victoria en victoria y no de derrota en derrota y no demos mal testimonio a otras personas y no seamos piedras de tropiezo para otras personas, porque si tú estás siendo piedra de tropiezo para otras personas, Dios te lo va a demandar. Dios dice que vale más que te sujetes una soga en tu cuello y te pongas una piedra y te tires al río, a ser piedra de tropiezo para una persona de esa magnitud. Dios dice
que nos vistamos de Jesucristo, que lo imitemos, que andemos en su voluntad. Espero, hermanos, que entendamos y abramos el corazón para hacer la voluntad del Señor. Dios te bendiga y te guarde.